Bienvenidos a esta catequesis virtual. Reciban un cordial saludo de nuestro sacerdote Israel Córdoba Osnaya, de las catequistas de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe y de la Parroquia San Isidro Labrador. Es para mí una bendición el día de hoy compartir un encuentro con ustedes en tiempo de Jesús. Encuentro número 20. Conocemos cómo Jesús de Nazaret vivió la situación social de su época para aprender a vivir de la mejor manera la que a nosotros nos toca. Antes de iniciar con nuestro encuentro, nos ponemos en presencia de mi Padre. Padre Celestial, quiero agradecerte por todo lo que haces en mí. Gracias por las riquezas que mi país tiene, tradiciones y costumbres, por la gente que habita en ella y trabaja muy duro para progresar y darle lo mejor a sus hijos. Por todos los niños que todos los días se levantan a estudiar. Tú como Rey de todo lo que existe, te pido en esta oración por nuestros gobernantes, para que los ilumines y puedan unirse para trabajar un solo corazón por ti, por su pueblo. Bendice sus mentes para que no pierdan la humildad. Bríndales sabiduría, apártalos de las discordias. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Existían diferentes clases sociales. Conocerlas. No, ya deja abierto. ¿Vas a salir o no? No. Bienvenidos a esta catequesis virtual. Reciban un cordial saludo de nuestro sacerdote Israel Córdoba Osnaya, de las catequistas de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe y de la Parroquia San Isidro Labrador. Es para mí una bendición el día de hoy compartir un encuentro con ustedes en tiempo de Jesús. Encuentro número 20. Conocemos cómo Jesús de Nazaret vivió la situación social de su época para aprender a vivir de la mejor manera la que a nosotros nos toca. Antes de iniciar con nuestro encuentro, nos ponemos en presencia de mi Padre. Padre Celestial, quiero agradecerte por todo lo que haces en mí. Gracias por las riquezas que mi país tiene, tradiciones y costumbres, por la gente que habita en ella y trabaja muy duro para progresar y darle lo mejor a sus hijos. Por todos los niños que todos los días se levantan a estudiar. Tú como Rey de todo lo que existe, te pido en esta oración por nuestros gobernantes, para que los ilumines y puedan unirse para trabajar un solo corazón por ti, por su pueblo. Bendice sus mentes para que no pierdan la humildad. Bríndales sabiduría, apártalos de las discordias. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Existían diferentes clases sociales. Conocerlas nos pueden ayudar a comprender la predilección de Jesús hacia las clases sociales más desfavorecidas. La sociedad en el tiempo de Jesús. La situación económica. La mayoría de los judíos habitaban en pequeños pueblos y vivían de la agricultura y la ganadería. Los más favorecidos se dedicaban al comercio. Había un pequeño grupo formado por los saduceos, los sumos sacerdotes y los herodianos, cortesanos de Herodes, que eran los dueños de los latifundios, controlaban el templo, el comercio y los bienes públicos. La mayoría de la gente era pobre y estaba marginada. La clase media la formaban los comerciantes, artesanos y sacerdotes. Estos no tenían privilegios, pero no vivían en la pobreza. La clase baja la formaba la inmensa población judía, obreros, jornaleros, pequeños comerciantes, artesanos, curtidores, alfareros, pescadores, carpinteros, pastores, quienes tenían una economía de subsistencia. Entre otros se encontraban los enfermos, los marginados, los esclavos. A esta clase
pertenecía a Jesús. Los saduceos eran la clase sacerdotal. Existían sacerdotes de clase alta quienes administraban el templo y manejaban el dinero. Los herodianos estaban enfocados en las riquezas materiales. Los herodianos nunca estuvieron interesados en el reino de Dios que predicaba Jesús. Representaban a un grupo de personas ricas y materialistas. El mensaje de Jesucristo representaba para ellos un peligro para su estabilidad político, comercial y religioso. Los herodianos se aliaron con los fariseos para buscar la manera de cómo aprender a Jesús. El ambiente político. El país de los judíos llevaba 50 años ocupado por los romanos. Su autoridad y presencia significaban presión para los judíos, tanto por ser gentiles como por los impuestos que pagaban. Y aunque no vivieran en Palestina, todos estaban obligados a pagar los impuestos de Jerusalén. El Sanedrín era para el pueblo judío la máxima autoridad de Israel. En tiempos de Jesús estaba formado por 70 miembros entre los ancianos y la aristocracia sacerdotal. Algunos escribas y fariseos formaban la Corte Suprema para juzgar los delitos contra la ley. En este ejemplo podemos ver que en México las normas y leyes que nos rigen tienen también un claro orden jerárquico. La política es un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. El aspecto religioso. La sinagoga era el lugar donde se reunían para la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras y la meditación. Esta reunión se hacía los sábados, presidida por los escribas y fariseos. La sinagoga es ahora para nosotros la iglesia, el lugar donde nos reunimos los domingos para la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, presidida por el obispo, sacerdote y diácono. Es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la iglesia. Todos los judíos subían una vez al año hacia el templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios. Allí se acumulaban los poderes políticos en la sede del sumo sacerdote y del Sanedrín. Entre los actos de culto destacaban los sacrificios, que constituían lo esencial del culto. Se hacían a diario, semanal y anualmente, y podían ser de acción de gracias y de perdón. El sábado era día de descanso y de culto a Dios, lo que es para nosotros el domingo, un día de descanso y de culto a Dios. Las fiestas en Israel había 3 importantes: la Pascua, Pentecostés y las tiendas o tabernáculos, para celebrar las grandes intervenciones del Señor en el pueblo de Israel. El pueblo subía en peregrinación al templo de Jerusalén. La Pascua consistía en recordar la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Pentecostés. En la actualidad seguimos celebrando las fiestas de Pascua y Pentecostés. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también nos libera Cristo de la esclavitud del pecado. La situación geográfica. Jesús nace en Belén, crece en Nazaret, asiste al templo de Jerusalén a los 12 años de edad e inicia su vida pública en la región de Galilea, donde realiza sus milagros. Tenía aproximadamente 30 años. Interiorizo. Aunque están muy pequeños para ser gobernantes o guías de otras personas, es bueno que sepan que están llamados a buscar el bien de los demás y lo pueden hacer desde este momento, en la escuela,
con nuestros hermanos, con los vecinos. En cualquier lugar donde ustedes se encuentren, pueden hacer el bien a los demás. Señor, tu palabra ilumina mis pasos, tu palabra se hace vida en mí.